Buenos días, compañeros, compañeras. Un placer estar esta mañana aquí. Quiero agradecer a Ciudadanos Cataluña, a Noemí y al resto de compañeros, ¿no? la invitación. Y la invitación, estaba escuchando a Carri los fundamentos del por qué estamos aquí, y yo tengo muy claro el por qué estoy aquí, por qué formo parte de este proyecto liberal que me llamó la atención desde el principio, porque claramente cuando uno se plantea los saltos a la política, dice yo qué podría hacer, ¿no? Y dónde podría encajar. Y me lo ha preguntado mucha gente con estas cosas de que se tiene, de que parece ser que tú que eres tan de la línea de la defensa de lo social, ¿qué haces en Ciudadanos? Digo, es que es donde mejor puedo estar, ¿no? Porque al final es un partido. Es un partido limpio y transparente. Detesto la corrupción. La detesto como jurista, la detesto porque soy una gran defensora de los derechos sociales y de los grupos que peor lo pasan, y la detesto porque creo que ningún país va a crecer en ningún momento de una manera sólida si no somos capaces de combatir la corrupción política que tenemos en la actualidad. Por eso creo muy claramente que este es mi partido, porque es el partido de la transparencia, porque es el partido de la defensa real y de la utilidad. Y cuando hablamos de defensa real y utilidad y para qué estamos en los sitios, creo en la política como un papel de transformación social. Es que hay muchas realidades que transformar y que los dos grandes partidos no se han encargado de hacerlo. Yo estoy cansada en el Congreso de decirles a los dos partidos, porque parece que se van dando de uno a otro tanto en temas de educación como en temas de vivienda, como en temas de igualdad de oportunidades, en temas de igualdad de trato, los deberes que en una trayectoria aproximadamente de 40 años no han hecho. Y para eso ha venido Ciudadanos a la política. Creo que ha venido a la política para que seamos capaces de defender este gran binomio del que hemos hablado, la igualdad y la libertad. Pero ¿cómo vas a ser libre si no tienes una igualdad de oportunidades que te garantiza el acceso a la educación? ¿Cómo vas a ser libre si no tienes una igualdad de oportunidades que te garantiza el acceso a la vivienda? ¿Cómo vas a ser libre si no puedes decidir lo que tú quieres hacer con tu cuerpo? Si tú no puedes decidir lo que quieres hacer con tu realidad, si tú no puedes decidir cómo quieres vivir tu feminismo, ¿cómo vas a ser libre si en definitiva no vas a decidir absolutamente nada, porque lo único que tienes son barreras que los sectarismos actuales nos quieren imponer? Y es que miren, cuando hablamos y cuando se habla desde determinados lados de cuáles los avances que se necesitan en derechos sociales, a veces yo me entristezco en el Congreso, porque creo que lo que ahí estamos debatiendo con la realidad a la que se enfrenta el día a día la ciudadanía es otra. Es otra, y es lo que más me molesta, porque las personas, sus problemas son si llego a fin de mes. Las personas que tienen una discapacidad, sus problemas son si realmente puedo acceder a un empleo, o las brechas que tengo, o si realmente tengo garantizada la accesibilidad. Las personas que son gitanas tienen problemas para acceder a los empleos por el simple hecho de serlo, y tienen unas brechas que triplican las tasas actuales. Pero es que las personas que son migrantes en muchas ocasiones se enfrentan a estos mismos problemas de acceso a la vivienda, de acceso a la educación. ¿Por qué nadie, cuando habla de educación y todo el mundo hablando de muchísimas cosas, no se quiere un pacto de Estado contra la educación? ¿Por qué los gobiernos que se dicen progresistas miran para otro lado cuando hablamos de la segregación escolar y cuando hablamos de las altas tasas de fracaso escolar? Porque no interesa. Eso es progresismo, eso es avanzar en igualdad, eso es transformar la sociedad, eso es dar respuesta a estos grupos de población vulnerable que necesitan una respuesta firme. Y miren, una respuesta firme no es una política asistencialista que lo único que hace es darte una paguita y dejarte en un ciclo de pobreza que ahí te quedas, y que además generacionalmente, lo más problemático de esto es que generacionalmente se hereda. Cuando miramos las tasas de pobreza que tenemos en nuestro país, que son alarmantes, y el cómo afectan, si realmente lo único que hace, si nosotros claramente que apoyamos el ingreso mínimo vital, claro que creemos en los músculos sociales que necesitan las personas para tener aquello necesario para salir de la vida, pero es que claro, somos ciudadanos.
Y en Ciudadanos somos mucho más exigentes. ¿Y qué es lo que queremos? Miren, vayamos a ayudar a quienes se encuentran en situaciones de pobreza severa, pero seamos exigentes y ayudemos con políticas activas de educación y de empleo, porque no queremos que esa gente se quede en la cuneta. Ciudadanos no quiere que la gente se quede en la cuneta, quiere que salga adelante. ¿Y cómo van a salir? Con educación y con empleo. Son las dos llaves esenciales para la salida de la pobreza. Pero miren, como tenemos actualmente propuestas totalmente incompletas, desde mi punto de vista hipócritas socialmente, pues ahí se quedan, en parches. Porque es que además hacen regulaciones, fíjense lo curioso, que no se corresponden con la realidad de los colectivos a los que van destinados. Miren, yo hago una regulación, propongo un ingreso mínimo vital y para gente que vive en la calle, que vive en poblados chabolistas, que vive en pobreza severa, pues venga, pongo mucho trámite administrativo. Entonces, a ver quién se enfrenta y sale y tiene posibilidad de realmente acceder a esa prestación. Por eso tenemos los malos resultados. O sea, una prestación que no llega a quien tiene que llegar, nosotros desde el Congreso lo que decimos es: mejoren esos requisitos, quiten burocracia, establezcan sistemas más directos de acceso. No nos escuchan. Miren, que es que hay familias que forman una unidad familiar en la que, dada la situación de pobreza, viven dos hermanos en la misma vivienda y que tengan derecho a poder acceder las dos familias a ese ingreso mínimo vital. No, miren, es que estas propuestas de Ciudadanos parece que a lo mejor no interesan. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se quiere ayudar a los grupos en mayor necesidad o no se quiere ayudar a los grupos en mayor necesidad y lo único que hago es una política propagandística? Pues en muchas ocasiones en temas de derechos sociales y de igualdad nos estamos viendo ante una circunstancia muy seria y preocupante. Porque yo creo que es de los mayores eslabones que tenemos en nuestro país, el desarrollar una buena política social, porque es lo que transformará las brechas que tenemos. Incluso, fíjense, si utilizamos los fondos europeos y no los utilizamos bien, incluso podremos mejorar nuestros índices, pero miren quién se quedará abajo. Se seguirán quedando abajo los de siempre, porque no se habrán hecho políticas específicas pensando en los parados, por ejemplo, de larga duración, en las personas mayores que se han quedado ahora en desempleo y que ni tienen derecho a un tipo de prestación por edad, ni tampoco tienen derecho en estos momentos no se encuentran una posibilidad de transformar sus propias ocupaciones. Son las realidades del día a día. Y en muchas ocasiones la política no se ajusta a eso. Y eso también lo vemos en materia de igualdad de género. Porque mira, a las mujeres, ¿qué nos importa en estos momentos? Nos importa poder conciliar, me importa tener la misma oportunidad laboral, me importa el que no haya una brecha salarial en determinados puestos por el simple hecho de ser mujer. A las mujeres, además, que se encuentran en peores condiciones, lo que les importan son este tipo de accesos y que necesitan un mayor soporte, tanto educativo como formativo como laboral, porque contra mayor situación de pobreza, de mayor exclusión, más difícil es vivir una igualdad de género plena. Porque es así, porque si no tienes autonomía laboral es imposible el que tú puedas tomar tu propia decisión en la vida. Y entonces, ¿y de qué estamos hablando mientras tanto? ¿De si digo niños, niñas o niñes? ¿Eso me va a solucionar la vida del feminismo? ¿Eso va a solucionar la vida de la gran mayoría de las mujeres? ¿O lo que realmente va a solucionar la situación que afecta a las mujeres es que hagamos una buena política estatal de conciliación y corresponsabilidad, que a todo el mundo se le llena la boca y no hay una política estatal de conciliación y corresponsabilidad? Pues yo creo que para eso estamos aquí, para realmente tener cerca, y me parece que es de lo más importante actualmente en política, estar cerca de la ciudadanía. No podemos despistarnos. Además, con todo lo que cae, esa inflación, estos problemas, el COVID, toda la que nos viene, hay que estar cerca de la ciudadanía. Y desde la política dar respuesta a sus necesidades. Y en más de una ocasión, esas necesidades no pasan por la ideología, por no decir que siempre. A la ciudadanía le importa tres narices la mitad de los discursos que tenemos en el ámbito político, porque no se corresponden con su realidad, porque no se corresponden con sus necesidades. Y tiene que haber un partido que sea capaz
de aunar y de dar voz a la ciudadanía. Y yo creo que para eso estamos nosotros aquí, para dar esa voz y para dar esa respuesta. Porque miren, nosotros, muchos dicen, pues venga, pues parece que hacemos cosas. Pues fíjate, somos un grupo parlamentario pequeño, pero hemos logrado que la esterilización forzosa de las mujeres discapacitadas desaparezca del Código Penal. Somos un partido pequeño, sí, pequeñito el grupo parlamentario, pero peleón, claramente. Por eso hemos logrado que la accesibilidad cognitiva, o sea, que aquellas personas que tengan problemas de discapacidad para entender, comprender desde un cartel, desde el uso del metro, desde el uso de un servicio público, desde una resolución, por ejemplo, judicial, sea accesible. Eso lo ha conseguido Ciudadanos en el Congreso. También hemos conseguido desde Ciudadanos en el Congreso que haya un apoyo a la toma en consideración de la ELA, porque sí, todo el mundo muy progresista, muy social y muy bueno, pero que los enfermos de la ELA se queden ahí en un lado, sin servicio cuando lo necesitan, sin asistencia, las familias angustiadas y en uno de los mayores procesos vitales más difíciles para quien lo padece y para quien vive en su entorno. Ya es lamentable que sea Ciudadanos el que esté teniendo que presionar además para que actualmente esa ley se tramite en el Congreso, porque son realidades que afectan a la vida de las personas y para eso estamos nosotros aquí, y también estamos aquí para ser capaces de hablar con libertad y decir que aquellas personas que se encuentran en procesos vitales finales y que quieren dejar de sufrir tengan derecho a elegir una muerte digna con todos los procesos y con todas las garantías. Eso es Ciudadanos en nuestro país, pero Ciudadanos también es aquel que defiende que tenemos que ir a por la trata y a por la explotación sexual de las mujeres y de las niñas, porque hay que hacerlo, pero aquellas mujeres trabajadoras sexuales que quieren desarrollar, mujeres y hombres, porque también lo hacen los hombres, de una manera libre y voluntaria la prostitución, que lo hagan, que yo no soy moralista, que yo no soy yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida, faltaría más. Pero además que lo hagan con garantías. Cuando hablamos para qué existe la regulación protege, exige tanto derechos como obligaciones. Y nosotros queremos que se hagan las cosas con garantías y ejercicio de derechos. No mirar para otro lado, y fijaros, este debate lo tuvimos hace poco, no mirar para otro lado y coger y condenar a la mayor parte de mujeres, y digo mayor parte porque son más las mujeres que los hombres que se están dedicando de una manera libre y voluntaria a esto, a unas condiciones pésimas, indignas y de mayor riesgo para su vida. Como somos conscientes de la realidad, y eso es porque somos un partido que habla con la sociedad civil y con el propio tercer sector, intentamos diferenciar lo que es el moralismo, lo que a mí me gusta más o me guste menos, con cuál es mi obligación como servidora pública para mejorar la vida de las personas. Y para eso es lo que estamos aquí. Para eso estamos aquí. Y yo creo que determinadas banderas a muchos no les gusta que las defendamos, porque tienen cierto prejuicio con nosotros. De hoy, fíjate, si parece, a veces me dicen, Sara, parece que me has adelantado por la izquierda. Digo, pues te aguantas. ¿Y por qué es? Por nuestros equipos. Fijaros, nosotros somos equipos que controlamos profesionalmente cada uno nuestra materia. Y creo que eso da mucha valía a lo que es la política, la profesionalidad. Gente que cuando habla de determinados campos controla porque ha tenido una vida anterior en la que se ha desarrollado profesionalmente y sabe de lo que habla. Y yo creo que eso es la gran diferencia que también tiene el equipo de Ciudadanos. Ciudadanos sabe de qué habla en el ámbito económico, sabe de qué habla en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la igualdad, en cualquiera de los ámbitos, y es por el propio equipo profesional que tenemos. Por eso en estos momentos de tanto tumulto, y además con tantos discursos, también les digo, desde un lado
teniendo una visión un poco europeísta, ¿no? Derechos humanos, los cimientos, hacia dónde van esos discursos que son justamente lo contrario, que quieren destruir las democracias, que quieren destruir el cimiento y los valores de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, ¿no? Del respeto a la diversidad. Tenemos que estar más fuertes que nunca. Yo hoy más que nunca tengo ganas de seguir peleando por este proyecto. Es mi proyecto, pero es porque es el proyecto de mis hijos. Y es lo que yo quiero para este país. Porque veo en un lado a los conservadores que, oye, el aborto, no, el aborto todavía pues casi que hablamos del LGTBI, me voy a poner de perfil para ver si las personas LGTBI, si las considero enfermos mentales o no las considero, ¿sabes? Voy a ver si realmente respeto la igualdad de las personas LGTBI. Me voy a poner también de perfil cuando hablemos de personas trans, porque claro, a lo mejor a mí me parece que no es una opción adecuada. Y todo esto va en torno a moralismos, de yo te tengo que imponer lo que tú quieras, cómo quieras vivir. Y claro, y si además encima te tengo que defender ante situaciones de vulneración de tus derechos simplemente por lo que eres, pues aún me pongo más de perfil. Y este es el Partido Popular, el Partido Conservador. Hablamos de eutanasia y se pone en el mismo lado. Pero qué casualidad que tanto el Partido Conservador como el Partido Socialdemócrata se han puesto de acuerdo para intentar abolir la prostitución. Piensen ustedes el moralismo interno que hay dentro de los grandes partidos. Y por eso nosotros nos diferenciamos bien. Luego, claramente tenemos otras formaciones que van con discursos que criminalizan a los inmigrantes. Hay ocasiones que me levanto de mi escaño y me voy un ratito fuera atrás, porque yo no soporto la criminalización de nadie y muchos menos de las personas que viven en situación de vulnerabilidad. No pienso consentir que se asocie inmigración con violencia, que se asocie inmigración con problemas en la actualidad y que no se vea que las personas tienen derecho a una vida digna, que las soluciones de varita mágica no existen. ¿Hay una mala política migratoria en nuestro país? Claramente que hay una mala política migratoria en nuestro país. Y además aprovecho hoy para lamentar lo que ha sucedido en Melilla. Me parece indignante. Y que además no se estén tomando medidas efectivas en política migratoria. Por eso mismo que os digo, porque hay hipocresía, porque gusta mirar para otro lado. Y no, hay que mirar de frente, pero también combatiendo ese tipo de discursos que asocian a los menores no acompañados con la violencia, con la criminalización, siempre con el mal. Y nunca tienen propuestas de cambio, propuestas de intentar conocer cuál es la realidad de este tipo, por ejemplo, de grupo de población. Cómo hay que hacer una buena política para que realmente, tanto desde la formación, desde el empleo, desde las posibilidades de vida, la situación de la migración cambie. Pero lo mismo nos pasa en situaciones de lucha contra la discriminación. Hemos aprobado esta semana en el Congreso la Ley de Igualdad de Trato. Esta ley de igualdad de trato, porque parece que nuevamente entre los dos partidos de gobierno a ver quién se pone la medalla por la ley de igualdad de trato, y escasamente se habla de lucha contra la discriminación y derecho antidiscriminatorio, cosas que a veces yo no entiendo. Digo, ¿por qué no hablamos de si realmente el marco administrativo que se va a aprobar, que además aquí en Cataluña ya se aprobó, que nosotros también lo apoyamos, e incluso el régimen sancionador es mucho mejor que el estatal, que ya se lo he dicho, pero no han querido hacer caso, porque cuando les dices cosas prácticas para poner de una manera efectiva una norma en valor, entonces no, como yo con esto ya es suficiente, ¿no? Ya les dices, pero a la voz de Ciudadanos a veces no se le escucha. Entonces, claramente que nosotros estamos en el lado de la igualdad de trato, y fíjense en qué lado también hemos estado. Se ha modificado el Código Penal y se ha incluido el antigitanismo. ¿Pero saben de quién era la enmienda? La enmienda 222 de Ciudadanos. Ha modificado el Código Penal y ha incluido el antigitanismo, el artículo 22.4 y el artículo 510. ¿Saben con quién la hicimos también? Con Unidas Podemos. ¿Y saben a quién le costó mucho el incluirla? Al Partido Socialista. Yo digo, porque claro, hay determinadas cuestiones que luego, después de presión, después de tal ese día que teníamos la comisión una hora antes, logramos un acuerdo. Y esta transaccional que parte de estas dos formaciones políticas, y digo para que veamos cómo somos capaces de trabajar cuando vemos el fin último y el fin común,
sin mirar los colores políticos. ¿Cómo somos capaces de decir esto es bueno para un determinado grupo, esto es bueno para una determinada, para una mejora jurídica social? En muchas ocasiones somos nosotros los que no miramos cuál es el color político. Pero es que el resto de políticos en muchas ocasiones no lo hacen. Entonces, claramente es ahí donde está Ciudadanos, es ahí donde tuvimos que presionar. Claro, cuando a veces se dicen las cosas, sorprende. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquellos que nos quieran decir, no, es que Ciudadanos no tiene un corazón social. Que me llamen un rato, que me llamen un ratito y yo les explico todo lo que hacemos, pero que llamen al resto de compañeros, como he tenido en Andalucía a Rocío Ruiz, como tenemos aquí en el Parlamento de Cataluña, como tenemos en Madrid a nuestro compañero Pepe Aniorte, que llamen a cada uno de los compañeros de Ciudadanos que desarrollamos política social en todos los niveles, y entonces les contaremos. Y lo que no les va a gustar es que nosotros somos firmes en la defensa del corazón social, pero somos firmes en la defensa sin hacer propaganda, sino trabajando, buscando soluciones reales. Y por ello en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es reafirmarnos, y reafirmarnos porque la sociedad nos necesita, por responsabilidad con la sociedad. Justo en este momento de crisis económica, de dificultades, de polarización, de discursos extremos hacia ambos lados, es cuando más se necesita un Ciudadanos fuerte, un proyecto liberal que realmente presione con sus herramientas para que la defensa de la igualdad y la libertad sean reales, porque la sociedad necesita políticos profesionales al frente. No personas que solo miran en su sillón y no tienen ya otro sitio donde mirar, y que realmente desarrollan la política sin efectividad. Y este es nuestro proyecto, pero es un proyecto que casa yo con mi compañera María Muñoz. Ella desarrolla la parte económica, que además es una gran parte económica, con responsabilidad, pensando que no se puede moler a la gente impuestos para salir en nuestra sociedad. Con efectividad igualmente, se hacen propuestas muy efectivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las pensiones. Y eso para nada es incompatible con una defensa de las personas en situación vulnerable, con una buena política de igualdad de oportunidades, que es en la que nosotros creemos de una manera firme, con una buena política de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, porque Ciudadanos detesta el rechazo social. Aquí lo sabéis mejor que nadie. ¿Por qué se tiene que rechazar? ¿Por qué se tiene que odiar a una persona únicamente? Porque no defienda el independentismo, que es lo que a muchos de vosotros vivís en vuestras carnes. Eso también es odio. Y es un odio del que a veces no gusta hablar. ¿Pero qué es lo que pasa con esos niños en las escuelas que se les rechaza simplemente porque quieren dar clases en castellano? ¿Y esas familias? ¿Qué pasa con esa persona que tiene un negocio y que recibe amenazas porque no pone, digamos, toda su publicidad en catalán? Porque de esto también conozco. Cuando hablamos de los delitos de odio, hay delitos de odio con este tinte independentista que vivís cada uno de vosotros en vuestras carnes, en vuestra piel, porque vivís en este territorio. Entonces, somos el partido que no tiene mirada sesgada, somos el partido que tiene una mirada amplia de la igualdad. Y igual que somos capaces de defender la igualdad LGTBI, somos capaces de defender la igualdad de todas las personas que viven aquí en Cataluña, sin importarnos condición y sin importarnos nada. Y para eso creo que debemos seguir trabajando. Creo que debemos seguir trabajando principalmente unidos, con muchísima responsabilidad, y además ante tiempos como los que estamos teniendo socialmente, ¿no? y de tumulto, creo que es cuando los proyectos valientes, yo vine a este partido porque es un partido valiente,
porque a mí me gusta el tema de la valentía, de superar barreras. Pues yo a veces digo a mis compañeros, pues con todo lo que a mí me pasó, para poder hacer la selectividad, ¿no? Que en mi casa yo no estudié para selectividad, os tengo que confesar, porque solo me dediqué a convencer a mi familia de que yo quería hacer un examen de selectividad, y ese era mi contexto. Es así como le decía yo a una compañera de Vox hace poco en la cafetería, cuando me decía: oye, Sara, no, si es que los gitanos, si con el artículo 14, digo, sí, hombre, sí, que con el artículo 14 todo olvidado, pero tú te olvidas del 9.2, me parece, que lo que de esto de que tenemos obligaciones, los poderes públicos, de esa parte de romper barreras, aquellos grupos, me parece que te lo estás olvidando, y luego te estás olvidando de la realidad. Y justo ese día hablamos de nuestros hijos y la selectividad. Digo, ¿y tú qué hiciste para selectividad? Dice, yo, estudiar con las notas. Digo, pues ahora te voy a decir lo que hice yo. Pelear para poder hacer el examen, sin ni siquiera poder estudiar. Ya me dirás si tu contexto y el mío fue el mismo. ¿Qué os quiero decir? ¿Qué os quiero decir? Que es el partido adecuado, correcto. Volveremos y seremos sexys, porque también lo hemos sido. Pero sobre todo seremos esta gran casa que en los momentos de dificultad peleamos. Y además, sobre todo, porque creo que todos tenemos un corazón muy responsable con las necesidades que vemos en la realidad. Y sabemos que si no estamos aquí dando al callo, que la nueva generación lo va a pasar muy mal. Por lo tanto, nos reafirmamos. Yo estoy a vuestra disposición para todo lo que tenga que ser con las políticas de igualdad, las políticas sociales, el que sigamos empujando, y os animo a que en este contexto que tenéis en Cataluña, que sé que es complicado, pero que tiene un gran músculo y un gran cimiento, contribuyáis al máximo posible por nuestro proyecto liberal. Gracias.